Saludos, estamos en Fundamento de Estadística, sesión 81. En la clase de ayer asignamos la práctica 1.1, que consiste en hacer un control de lectura de la historia de la estadística utilizando la revista Actualidad Estadística, edición primera, leyendo de la página 5 hasta la 19 y haciendo un resumen que contiene introducción, presentación, conclusión y más o menos 4 o 5 páginas de desarrollo. Ese trabajo se hace en el cuaderno, se hace en la laptop, como usted quiera, la computadora, en Word, y lo va a subir a su plataforma en WAS virtual, en la unidad 1, en actividades 1.1. Ahí es que va a subir su trabajo. Los trabajos no se envían a los foros. Los trabajos se suben en su respectiva actividad. Entonces, hoy vamos a explicar parte del contenido teórico más importante de este capítulo para que en la próxima semana, el viernes, podamos trabajar lo que es la práctica 1.2. Entonces voy a presentar una diapositiva que contiene esta información. Entonces tenemos que estadística es la ciencia, método, técnica o herramienta que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar esos datos para obtener conclusiones basadas en ellos. Ese es el fin de la estadística, recopilar información y luego la organiza, la resume, la presenta, la analiza y la interpreta. Y con esa información se sacan conclusiones y se toman decisiones. El origen de la palabra estadística es lo que le llaman la etimología de la palabra. Proviene del vocablo alemán Statistik, que significa estadística, que proviene de la palabra italiana statista, que significa estadista, y fue utilizada por primera vez por Gottfried Achenworth, 1719-1772, que fue un profesor de Marlborough y de Göttingen. Entonces, tenemos que la estadística y estadísticas tienen cierta diferencia. Dice aquí que debemos saber cuál es la diferencia de estadística en singular y estadísticas en plural. Cuando habla de singular estadística, se refiere a la ciencia o disciplina objeto de estudio, que es la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz. Ese es estadística. Si nos referimos a estadísticas, se refiere a cifras como resultado que presenta organismos estadísticas oficiales, como ejemplo la ONU, Dirección Nacional de Estadísticas, Salud Pública, Banco Central, Ministerio de Educación, entre otras. Cada institución pública ofrece estadísticas que son datos que nos sirven para realizar estudios. Un ejemplo, diariamente ofrecen estadísticas sobre el COVID-19, cuántas personas murieron día tras día, cuánta toma de muestra hicieron, cuántas personas se contagiaron, cuánto hay activo, cuánto hay en cuidado intensivo y así por el estilo. Esos datos son estadísticas. Entonces, tenemos aquí algo importante, que la estadística
se divide en dos grandes ramas. Una es la estadística descriptiva, que es la estadística que estamos estudiando, la descriptiva, estadística 1, como ustedes le llaman, que es la parte de la estadística que abarca los métodos para recolectar, organizar, resumir y presentar datos de manera informativa, es decir, describiendo lo que ocurre en una muestra o en una realidad que ya conocemos. Eso es estadística descriptiva. La estadística inferencial, que es la otra grande rama, es la parte de la estadística que abarca los métodos que se emplean para determinar una propiedad o característica de una población, mediante el estudio de una muestra representativa de ella. Toma la decisión sobre la población a partir del estudio de una muestra, o estima parámetros a partir de estadísticos estimadores. Entonces, la estadística inferencial, que es la estadística 2, como ustedes le llaman, lo que hace es que estudia la población, pero a partir de una muestra. Yo siempre digo, cuando usted va y tiene una enfermedad, usted va a un laboratorio, le hacen un análisis de sangre, pero no le sacan toda la sangre para saber qué es lo que usted tiene. A usted lo que le sacan es una pequeña muestra de sangre y con esa muestra se infiere todos los componentes que tiene su sangre en total. Entonces, igual, cuando hay una campaña política, no se encuesta a todo el que va a votar, sino que se eligen 1.250 personas y con esa muestra bien representativa, bien elaborada, se estima por quiénes van a votar los 7 millones de votantes que están hábiles. Entonces, ahí está la importancia de la estadística. Seguimos por acá con un concepto muy importante que es población, que es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de lo cual intentamos sacar conclusiones. Cuando hablamos de todos, es la población. Cuando hablamos de un grupo, de ese todo, es la muestra. La muestra es una colección de algún elemento de la población, no de todos. Una muestra representativa debe ser siempre representativa y debe contener las características relevantes de la población en la misma proporción en que están incluidas en tal población. La muestra es una pequeña cantidad de la población que se extrae para hacer un estudio. Mi población en esta asignatura son alrededor de 47 estudiantes, pero yo puedo elegir una muestra de 10 quizá para conocer el promedio de edad del curso o para evaluar cualquier otra variable que me interese. Siempre vuelvo aquí. Aquí tenemos dos términos que son parámetros y estadístico. El parámetro es cuando yo mido alguna característica de la población. Cuando yo mido alguna característica de la población se llama parámetro. Son las medidas o características descriptivas inherentes a las poblaciones. Los salarios promedio de todos los empleados de una empresa es un ejemplo de parámetro. Si yo mido los salarios de todos ustedes, mis estudiantes de esta sesión, entonces estoy obteniendo un parámetro. Si yo mido el ingreso solo de 10 estudiantes de mi sesión, estoy obteniendo un estadístico o un estadígrafo. Son las medidas descriptivas inherentes a una muestra. Cuando yo estudio la población, obtengo parámetros. Cuando estudio una muestra, obtengo estadísticos. Entonces, siempre creo que una presentación y le doy para atrás. Aquí hablamos de variaciones. Toda investigación tiene variaciones. En un proceso de investigación hay dos fuentes generales de variación. Una se llama aleatoria y una asignable. Aleatoria es la variación que usted no controla. Asignable es una que usted asigna para ir investigando a medida que encuentra la causa. Entonces,
Volví de nuevo. Aquí tenemos las variables y su clasificación. Tenemos que las variables se clasifican en dos tipos. Las variables se clasifican en dos tipos. ¿Cuáles son? Variables cualitativas o categóricas y variables cuantitativas o numéricas. Cualitativas o categóricas, cuantitativas o numéricas. Esos son los dos tipos de variables que tenemos. Entonces, cuando una variable es cualitativa, cualitativa se refiere a cualidad, atributo, característica, cualidad. Cuantitativa se refiere a quanti, que es cantidad, cantidad numérica. Entonces, la variable cualitativa, un ejemplo, si yo digo religión, ¿cuáles son las religiones? ¿Son nombre o número? Nombre. Las religiones son nombres. Mencióname unas cuantas que usted conozca. Católica, evangélica, pentecostés. Metodista, adventista. Ok. Sí. Eso se llama categoría de la variable. La variable es religión. ¿Y cuáles son sus categorías? Evangélico, adventista, todas las que mencionaron, pentecostal, etcétera. Entonces, esas son variables cualitativas. Cuando una variable, la respuesta es un nombre, es cualitativa. Así usted no se pierde. Y se llaman categorías. Entonces, si yo digo la variable estado civil, ¿cómo son las respuestas? Casado o soltero. Sí, casado, soltero, y se agregan otra, unión libre, separado, Divorciado, viudo. amancebado, que la gente siempre agrega mucho, sí. Entonces, ahí usted se da cuenta si la variable es numérica o cuantitativa, o si es categórica o cualitativa. Si yo digo sexo, las respuestas son femenino y masculino. Si yo digo color preferido, la respuesta es azul, rojo, blanco. O sea, son variables cualitativas. Eso se entiende muy bien, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, Las sí. variables cuantitativas o numéricas son aquellas cuyas respuestas son números. Ejemplo, si yo le pregunto a usted número de hijos, ¿qué usted me va a decir? Tengo 5 hijos, un ejemplo. 2, 3, 4. 1, Ok. 2. 0, 1, 2, 4, 5, ¿verdad? Puede ser 3 o 4 o 5. Ok. Entonces usted me va a responder con un número, no me va a responder Juan, María, Pedro, etcétera, no. Me responde con un número. Si yo digo cuántos televisores hay en su casa, número de televisores en su hogar, es numérica. 2. Numérica, ¿verdad? Si yo digo número de cama en su hogar, es numérica también. ¿Cierto? Si yo digo edad, Sí, profesor. Sí. la edad es cualitativa. No, cuantitativa porque es número. Es numérica. Ok, entonces ustedes van bien por esa parte. Ya hablamos de lo que son las variables que se clasifican en cualitativa y cuantitativa, nada más en esos dos tipos. Eso se entiende, ¿verdad? Ahora vamos a dividir las variables cualitativas, se dividen en dos partes. Puede ser cualitativa ordinal o cualitativa nominal. ¿Cuándo es cualitativa ordinal? Ordinal, su nombre lo dice, cuando tiene orden, cuando tiene una escala o cuando tiene una etapa. Si tiene escala, etapa, orden es ordinal. Ejemplo, si uno dice nivel educativo, ¿tiene orden el nivel educativo? Sí, maestra. Tiene orden porque el nivel educativo, digamos, está dividido en inicial, primario, Básico. secundario, universitario.
Usted de inicial no puede caer en universitario, ¿verdad? Que tiene que ir por etapas. Del inicial usted puede subir al primario, pero no puede llegar al secundario de repente. Entonces hay etapas, entonces son variables ordinales, ordinales. El estado civil, hay gente que dice que son nominales, yo creo que son ordinales también, porque una gente de soltero no puede llegar a viudo, ¿verdad que no? O a divorciado. No, No, O a jamás. no, porque nunca se ha casado. Por eso. Entonces lleva un orden, una etapa. Primero soltero, después casado y después entonces que se puede divorciar o enviudar, etcétera. Entonces, yo creo que eso se entiende claro ahí, muy claro, bastante claro. Se entiende eso ahí, de cuando las variables son ordinales. Entonces, las variables cualitativas también pueden ser nominales y nominales es cuando no hay orden. Ejemplo, si yo le digo a usted color favorito o preferido, usted me dice un color. Que usted me diga uno u otro, no hay orden. Que yo le diga a usted sexo, usted me dice, bueno, masculino, femenino o femenino y masculino. No hay orden. Si yo le digo religión, no hay orden nominal. Religión, usted me puede decir primero cristiano, me puede decir pentecostal primero. Cualquiera me puede decir y no hay orden entre ellas. ¿Ok? Cuando no hay orden es nominal. Cuando hay orden es ordinal. Las numéricas o cuantitativas también se clasifican en dos tipos, que son las discretas y las continuas. Cuando una variable es cuantitativa discreta, cuando no se puede fraccionar, cuando admite solo valores enteros. Ejemplo, si yo digo número de hijos, usted me dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Usted en ningún momento me va a decir, yo tengo 2 hijos y medio. Aunque esté recién nacido, cuenta como uno. Usted no me puede decir, tengo 3 hijos y medio, o 3 hijos y cuarto. No. O tiene 1 o tiene 2. Entonces, esas variables que no admiten fracciones son discretas. Cuantitativas discretas se llaman. Ejemplo, número de televisores que hay en su hogar. Usted no me puede decir que tiene un televisor y medio porque uno sea pequeñito o uno grande. Los televisores o tiene 0, o tiene 1, o tiene 2, o tiene 3. Igual, si hablamos de número de camas que hay en su hogar, las camas, usted no me puede decir que tiene una cama y media. Entonces, hay muchas variables que son discretas, que esas variables no admiten fracciones. Número de estudiantes que tengo en mi curso, en mi sesión, no puedo decir que tengo 27 estudiantes y medio. Número de asignaturas aprobadas, no puedo decir que pasé 3 materias y media, o pasé 3 o pasé 4. Son variables que no se fraccionan. Y por último, las cuantitativas continuas, que son las que sí se pueden fraccionar. Ahí está la talla, tiempo en la universidad, está la edad, está el peso corporal, cuántas libras usted pesa o kilo, está el tamaño suyo, cuánto mide de estatura, y así hay muchísimas. El salario, cuánto usted gana, todo eso son variables cuantitativas continuas, aquellas que sí se pueden fraccionar. Yo creo que eso ahí se entendió bien. Y aquí tenemos otras cosas que son la fuente de datos, esto es otro tema. La fuente de datos nos indican de dónde provienen los datos. Tenemos 3 fuentes principales. La fuente primaria, que es cuando los datos provienen directamente de una persona, mediante una encuesta, un censo, un panel, un grupo focal. Cuando el dato se obtiene directamente de la fuente, se llama fuente primaria. Fuente secundaria es cuando usted va a buscar un dato a internet, a un libro,
a una revista, a una publicación, un registro administrativo, una investigación que se hizo, y generalmente provienen de instituciones especializadas en recopilar información a través de este tipo de fuentes. Por ejemplo, la Oficina Nacional de Estadística recopila información sobre muchas variables, el Banco Central, el Ministerio de Educación, Salud Pública. ¿Usted quiere saber cuántos enfermos hay de COVID al día de hoy? En Salud Pública hay un registro, entonces en ese registro podemos tener esos datos. Se llaman fuentes secundarias. Y por último, tenemos otra fuente que se llama el cuestionario, que todo el mundo sabe qué es un cuestionario. Son preguntas abiertas o cerradas o mixtas y que tú la confeccionas en función del objetivo de lo que quieres investigar. Entonces, esa pregunta está en el examen de la fuente de datos. ¿Cuáles son las fuentes de datos? Para que vayan tomando nota. Aquí están los pasos del método estadístico en la investigación científica. Hay libros que enumeran más pasos. Los principales son estos: planteamiento del problema, recogida de la información, análisis descriptivo, inferencia estadística y diagnóstico. Esos son los principales pasos del método estadístico en la investigación científica. Y por último, tenemos algo que se llama notación de sumatoria. Notación de sumatoria. Y la notación de sumatoria dice que es una herramienta matemática que se representa por la letra griega sigma. Esa letra se llama sigma, una M así de lado, que expresa la suma de n términos. Si yo tengo un 8 repetido 5 veces, 8, 8, 8, 8, 8, para yo sumarlo 8 más 8 más 8 más 8 más 8, mejor notación de sumatoria dice que multiplique el 8 por el número de veces que se repite. Se multiplica el 8 por 5 y da 40. Existe otra que es sumatoria de una constante por una variable, que es igual a la constante por la sumatoria de aquí. Significa que si tú tienes esta variable, todos estos datos aquí, y tienes que multiplicarlo todo por 10, 7 por 10, 4 por 10, 8 por 10, 9 por 10, 11 por 10, mejor tú vienes y lo sumas todo, que te dan 39 resultados, y 39 lo multiplicas por 10, te da 390. Igual, sumatoria de la suma de las variables, dice que para tú sumar toda esa variable y después sumarla así, mejor suma todas las que son X, da 37, todas las que son Y, dan 84, y luego suma esas dos, los dos totales, y ya te da el valor final. Eso le llama notación de sumatoria. Entonces, esos son los conceptos generales de la unidad 1, lo más importante que debemos conocer. Ustedes tienen la presentación de la unidad 1, está en UAS Virtual, unidad 1 también, en materiales de estudio. Si usted quiere seguir indagando más, profundizando, lo puede hacer. Ahora me interesa saber si usted tiene alguna pregunta que quiera hacerme sobre algo de la clase, sobre el tema que tratamos, o lo que sea. Usted pueda expresarla ahora. ¿Qué inquietud usted tiene sobre algo, no sé, práctica o lo que sea? ¿Está todo bien o está todo mal? Maestro, buenas tardes, compañero. Saludos. ¿Dónde es que vamos a subir la práctica número 1? La práctica número 1 se sube a UAS Virtual. La práctica número 1 se sube a UAS Virtual. Capítulo, unidad 1, donde dice actividades al final. En la unidad 1, te busca abajo, dice actividades, y va a decir actividad 1.1. En la 1.1 es que usted va a subir esta práctica que asignamos.
Ok, gracias, maestro. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, maestro. Saludos. La fecha de entrega para la práctica 1.1. La fecha de entrega de las prácticas es por favor. aproximadamente una semana, pero el maestro es súper consciente. Si usted no ha podido hacer la práctica en una semana, el maestro le va a extender el plazo. No se lleve mucho de la fecha que dice la plataforma. Quizá tiene fecha del 15 de febrero, pero no se preocupe. Cualquier cosa, yo le extiendo si es necesario, ¿ok? Lo importante es que Ya, la... profe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Dígame, Ay, no se escucha bien. Pérez. Vamos a silenciar y usted abre el micrófono nuevamente. Joansi. No, Ok, ya, dígame ahora. Dígame, escucho. Sí, profe, era eso mismo de las fechas, porque yo entré y incluso vi en esa unidad 1.1, también vi otra práctica más, un poquito más para abajo. Sí, hay muchísimas prácticas. Son 9 prácticas en total. Me Pero- preocupé por la fecha No, por fecha no de se entrega. preocupe. No hay una práctica que yo asigne sin explicarla. Yo primero le explico. La única que he asignado es la 1.1. Estamos Exacto. trabajando con la 1.1. El viernes voy a asignar la 1.2. El viernes. Ok, perfecto. Entonces, por Bien, eso trate de aquí al viernes a ver si avanza la 1.1 para que no se le junte con la otra. exacto. Ay, gracias, Con profesor. lo que yo expliqué hoy, Entendí todo. sí, con lo que yo expliqué hoy, vamos a hacer la 1.2. La vamos a hacer entre todos. La 1.2. Ay, mejor, profesor, porque usted sabe Sí. que hay que estar preguntando, usted sabe. Sí, pregunte, No no se hay pierde. problema. Gracias. Por la fecha, como le dije, no se preocupe mucho por fecha, que la fecha eso lo extendemos siempre. Lo importante es que usted lo entienda y lo resuelva y lo haga. Eso es lo Bien. importante. Ok, gracias. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, no sé si hay más preguntas, vamos a ver el chat que dice. No, sí, cualitativas son las cualidades, así mismo, y la cuantitativa son las cantidades. O sea, cualitativa nombre, cuantitativa números. Entonces, lo que tenemos que hacer ya es